está marcando mal la energía. Este dice que le queda más de lo que le queda a este. Ah, no, marcan igual. Y 3 horas 15 es poco, pero yo debería marcar más. Tengo que hacerle un reseteo a la batería. ¿Ustedes le hacen eso a la batería a veces o no? Uno puede, no sé, pues hay software que hace eso. Este viene con el computador, pero porque es línea business y todo eso. Pero uno puede ir aquí a batería, creo que es, mantenimiento. Ah, y esto es de Windows. Y uno puede hacerle un reset. Entonces con el reset esta cuestión agota la batería, mide cuando está realmente en cero y de ahí tiene más. Claro, porque ese es uno de los problemas. La batería es que son dos cosas. Uno, que si tú consumes la batería siempre hasta el mismo punto, como que empiezan a adquirir memoria. Y dicen, no, las baterías de litio no tienen memoria, las de níquel cadmio sí tienen memoria, y las de níquel cadmio eh, son un problema porque son las que mandaron al espacio, y estas baterías em, estaban la mitad del tiempo viendo el sol y la otra mitad no viendo el sol o cosas así, dependiendo cómo se estuviera moviendo el satélite. Entonces desarrollaron ciclos, y al cargarle y descargarlas con el mismo ciclo, la batería se acostumbra y pierde la energía que no usa. Y sí, eso ocurre. Y las de litio no ocurre eso, se supone. Pero yo he notado que sí ocurre. Entonces, si es que uno la resetea y la gasta hasta el final final y le saca los últimos electrones energéticos, yo creo que sí ayuda a que después de algunos ciclos empiece a andar mejor. Así que, ¿y ayuda o no? O sea, tú no solamente haces el mantenimiento, sino que además confirmas que funciona. Ah, tú eres buen científico. Porque hay otros que hacen el mantenimiento, sí, sí funciona. Estábamos hablando de estos DAC de termómetro, ¿cierto? A ver, recordemos qué estábamos haciendo. Estábamos hablando de los errores estáticos de los DACs. Entonces dijimos que era debido al emparejamiento y vimos que diferentes arquitecturas, por ejemplo, binario versus termómetro, tienen diferentes no linealidades. Y lo que estábamos tratando de hacer era calcular qué nos va a dar de no linealidad o de INL y DNL si es que podemos modelar esos errores estáticos de alguna forma. Eso es lo que queríamos hacer. Entonces empezamos a modelarlos con una distribución gaussiana. Dijimos que cada uno de estos eh, distribuye gaussiano con una cierta media y una cierta varianza, y dijimos que íbamos a usar estas funciones para calcular cuántos de los chips resultan aceptables. Entonces hicimos un ejemplo y llegamos a que este C igual 1 era el intervalo de confianza. Entonces con eso podíamos decir que el 68% de los chips caen dentro del intervalo de confianza que corresponde a corriente de 1% y el 99% corresponde a 3%. En el fondo es el área de esta gaussiana. 68% caen aquí, 99% caen entre más o menos 3 sigmas. Luego hablamos de fuentes de corriente y sus disparidades que se deben a deltas B y a deltas betas. Vimos que los delta DT son mucho más importantes. Y esto de aquí es como un 50, 0,5%, y esto es como 0,01%, más o menos. Entonces, creo que aquí quedamos. DNL de un DAC de termómetro. Entonces la DNL de acá, esta es la definición, es el escalón, o el paso más bien, de, porque step es paso y es como escalón, ¿no? Sí, pero es la respuesta al escalón. Sí, bueno, en este caso la excepción es paso. Entonces el paso K menos el paso ideal, partido por el paso ideal, esa es la definición. Y eso lo podemos llevar a esto, a IK menos I partido por I, ese I el I promedio, por ejemplo. Eso nos da un delta I partido por I.
Y la desviación estándar de la DNL de K, donde K es cada paso, ¿cierto? Entonces, el cada paso que va de 0 a 2 a la B menos 1, más o menos. Digo más o menos porque el 0 no se cuenta y el 2 a la B menos 1 no se cuenta. Entonces esa desviación estándar es la desviación estándar de delta I partido por I. Y a eso le vamos a llamar sigma U y lo vamos a usar harto. Este sigma U lo vamos a usar un montón. Entonces después, chuta, ¿qué significaba sigma U? Sigma U es como la desviación estándar de una fuente de corriente unitaria. Como si tuviéramos 2 a la B elementos que están conmutando. El sigma U es la desviación estándar de un elemento individual. Entonces, la desviación estándar de la DNL para cada código es igual al emparejamiento relativo, sigma U, de los elementos unitarios. Ejemplo, los elementos unitarios tienen sigma U del 1%. ¿Qué significa eso? Que si yo puedo graficar una gaussiana correspondiente a todos los elementos unitarios, todas las fuentes de corriente unitaria, esos van a tener un sigma equivalente, sigma A, donde está el 68%, o sea, sigma del 1%. Entonces, eso es lo que significa. ¿Duda de esto, no? Sí. Lo da el proceso, sí, pero también depende de algunas cosas. Por ejemplo, si tú diseñas una parte, si tú diseñas tu chip así, y diseñas una parte aquí y otra parte aquí, olvídate que va a tener el mismo sigma U que si diseñas las dos partes juntitas. O sea, ese sigma U está garantizado solo si haces bien las cosas. Si haces cosas un poco raras, no está garantizado. Y ese es un ejemplo bien interesante porque Pablo está desarrollando una explicación para por qué el chip que él desarrolló no tiene el nivel de emparejamiento que espera. Y no es que él haya hecho mal la pega, él ha hecho una pega fantástica, pero lo que está haciendo no es lo que el fabricante dice que hay que hacer. Entonces estamos probando cosas que son un poco distintas a lo que el fabricante espera que uno haga. También el sigma U depende del área. Si uno hace algo muy grande, el sigma U es mucho más pequeño. Entonces va en relación con los coeficientes de Pelton. Los elementos unitarios tienen sigma U del 1% y queremos que 99,73%, o sea, eso equivalía a C igual 3, 99,73% de todos los conversores logren las especificaciones. Entonces, ¿qué valor de especificación para la DNL debiera ir en la hoja de datos? Tratemos de entender esta pregunta. Yo fabrico un chip y yo sé que los sigma U son 1%, o sea, las corrientes tienen desviación estándar del 1%. Entonces yo voy a obtener una cierta DNL y yo quiero que el 99,73% de todos los chips que yo fabrique caigan dentro de las especificaciones que van a ir en la hoja de datos. Entonces, ¿qué especificación tengo que poner en la hoja de datos para tener una producción adecuada según el 99,73%? Esa es la pregunta. Entonces, esta es una primera solución. Les comento que está mala, porque después vamos a hacer una mejor. Pero la primera solución es que para una producción del 99,73% necesitamos C igual 3. Eso es lo que dijimos hace un rato mirando esto que está acá, ¿cierto? Entonces, sigma DNL es sigma U y es 1%. Eso es lo que acabamos de dar como dato. Entonces, 3 sigma DNL es 3%. La especificación de la DNL para lograr una producción de este nivel debiera ser entonces más o menos 0,03 LSB o 3% de un LSB, que es súper baja, o sea, la DNL es espectacular. Hay algo que huele raro porque esto ni siquiera me dice cuál es la resolución. Y es raro, uno esperaría que algo que tiene más resolución tenga mayores problemas de DNL, ¿cierto? Algo de un bit tiene una DNL perfecta. 0, 1, la DNL es perfecta, ¿no? La INL es impecable. Entonces,
algo no está bien y hay que tener en cuenta que un conversor tiene que cumplir con las especificaciones si todos los códigos cumplen con caer dentro de este 99,73%. O sea, la DNL de K tiene que ser menor que la DNL especificada para todo K. Entonces un conversor con más código va a tener más dificultad de cumplir. Digamos que hay n códigos y supongamos que DNL de K son todos independientes, lo cual es un supuesto razonable. Y se puede hacer así si es que uno además usa esta idea de DEM, Dynamic Element Matching. ¿Se acuerdan de eso, no? Que uno puede elegir qué elemento corresponde a qué fuente de corriente en un arreglo. Entonces yo digo, por ejemplo, esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3, esta es la 4. No las pongo en orden, sino que las pongo en desorden. Y eso ayuda a que, y el dynamic es hacer eso mientras funciona. Y eso puede ayudar a que este supuesto sea bueno, que los DNL de cada son todas independientes. Porque no es que una, por estar al lado de la otra, son más parecidas, son independientes. Entonces, la probabilidad de que todos los códigos cumplan con la especificación es la probabilidad de que un código cumpla con la especificación elevado a n. Eso es probabilidades básicas, elevado a n. Entonces, la probabilidad de que todos los códigos cumplan elevado a 1 partido por n es la probabilidad de que un código cumpla. Entonces, vemos dos ejemplos, con n igual a 63, que equivale a un DAC de 6 bits, y con n igual 4095, que equivale a un DAC de 12 bits. Y si hacemos ese cálculo, vemos que nos dan números distintos, efectivamente, y calculamos los intervalos de confianza modificados para n igual 63, c igual raíz de 2 de erf_inv. Eso es la error function inversa, o sea, yo en vez de darle este como entrada y me da ese como salida, es al revés. Le doy este como entrada y me da ese como salida. Es para el otro lado. Es así, en vez de ser así. Y aplicando eso, uno puede calcular y da 4,09 y en este caso da 4,97 como intervalos de confianza. Y el resultado mejorado, igual, uno puede llegar a una especificación. Yo a estos valores me sentiría más cómodo, no sé ustedes, pero yo me sentiría más cómodo después de calcular estos valores, hacer una simulación de Monte Carlo, ¿o no? ¿Qué son las simulaciones de Monte Carlo? ¿Por qué se llaman de Monte Carlo? ¿De dónde salieron? Por lo del casino, sí. ¿Saben quién les puso así? Von Neumann. ¿Se acuerdan de ese o no? ¿Qué hacía ese gallo? Computadores, ¿cierto? Él tenía una fábrica de computadores, ¿o no? No, no era así. No era así. Él participó en el proyecto Manhattan. Tenían unos problemas, unas dificultades para estimar el, lo que se llama cross-section o sección efectiva de los átomos. Entonces, si es que disparaban un neutrón, si ese neutrón iba a darle a un átomo o a un núcleo atómico o no. Y eso no se sabía. Entonces, lo mejor que podían hacer era simulaciones. Como en ese tiempo no había computadores muy buenos, hacían simulaciones tirando dados, literalmente. Era así. Y ellos le pusieron simulaciones de Monte Carlo por el casino. Qué divertido. Ah, son más o menos, pero yo me quedaría más tranquilo midiéndolo que calculándolo así, porque puede haber sistematicidades que cambien estos números. Esto asume que no hay errores sistemáticos, ¿cierto? Entonces yo haría simulaciones de Monte Carlo. ¿Han hecho simulaciones de Monte Carlo, no? Que es decir, son, ya las van a hacer, probablemente en este curso las van a hacer. Sí hicieron una, en la tarea uno, po. En la tarea uno ustedes le daban un cierto sigma. Hicieron una ejecución de una simulación de Monte Carlo. Una simulación de Monte Carlo incluye muchas ejecuciones, todos con el mismo sigma. Entonces, primero va a ser en este punto, después en este, todo según una distribución. Y después de hacer muchas simulaciones iguales, uno puede superponer los resultados. Y eso es lo que vamos a mirar en un rato más. Entonces, no fue tan complicado obtener una estimación más exacta, pero no siempre es tan fácil. En un DAX segmentado es mucho más difícil porque los DNL de K no son independientes. Doble negación, son dependientes entre sí. O sea, este supuesto ya no vale.
Diseñador típico de DAC usa simulaciones en lugar de cálculos. Primero se obtienen estimaciones, generalmente optimistas, basadas en cálculos simples, que es lo que acabamos de hacer aquí. Luego se ejecutan simulaciones de Monte Carlo para encontrar la producción esperada o para ajustar las especificaciones. Igual conviene tener una idea cualitativa de por qué tenemos esta DNL, por ejemplo. Entonces, para eso sirven los cálculos. No es que sean inútiles, pero hay que mirarlos con cuidado, porque puede que haya más cosas que no hemos supuesto. ¿Cómo es la INL? La INL, esta es la definición, corriente de salida en el paso K menos corriente de salida ideal en el paso K partido por el paso ideal. Y podemos hacer los cálculos. Ah, esto eran los I sub U. Claro, pero el I sub U, no, no, este es el I sub J. Ah, estos son las diferentes fuentes de corriente. Claro, y estos son esencialmente eso, etcétera. Y uno puede llegar a que la INL de K, este cálculo es hermoso, ¿eh? Que la INL de K es A por N, donde N es el número de paso, partido por A más B, donde A es esto y donde B es esto. Y cada una de estas, A y B, son variables aleatorias. Entonces la varianza de INL de K es la varianza de toda esta cosa, donde A y B son variables aleatorias. Y bueno, la varianza de K no existe, así que la sacamos. La varianza de N, como es constante, la sacamos para afuera con un N cuadrado y nos da una varianza de una división entre dos valores aleatorios, entre dos variables aleatorias. ¿Cómo se calcula eso? Para un cociente de variables aleatorias, la varianza de X partido por Y se puede aproximar a esta fórmula. Esta fórmula está en este libro. Entonces, después de identificar las medias, varianza y covarianza, podemos llegar a estas expresiones. La varianza de la INL del código K. Ah, porque la INL de diferentes códigos va a tener diferente varianza. Obvio, pues sí. Si los extremos siempre tienen cero INL y yo empiezo a acumular error, acumular y después desacumular error. Entonces tiene sentido que la varianza de la INL dependa de cada código. Y esta es la fórmula, K por 1 menos K partido por N por una constante, sigma U, que es este sigma unitario al cuadrado. Y por supuesto la desviación estándar es la raíz de lo anterior. ¿Cómo esta fórmula? Porque este término crece con K, o sea, a medida que el código crece, este término crece. Este otro término decrece con K. Entonces uno asume que debe haber un punto en el que la INL es pésima. Claro. Si K es cero, esto es cero. Si K es N, esto es cero. Ah, nos dio que en los extremos es cero. Está bien. Está bien. Entonces, si uno la grafica, da una cosa así. Entonces, este es el sigma de la INL normalizado al sigma U. O sea, lo que estamos graficando es esto. Y eso nos da más alta cuando tenemos más códigos. O sea, esto equivale, por ejemplo, a 6 bits y esto equivale a 7 bits. Claro, 7 bits tiene una INL peor para el mismo emparejamiento local de cada uno de los... Oye, y esto no es que la INL vaya a tener esta forma, lo que dice esto es que la INL va a tener, esto aquí es la varianza o la desviación estándar, entonces significa que si yo hago muchos experimentos, esta va a ser la envolvente de la INL. Eso es más o menos lo que me está diciendo. ¿Sí? Sí, aquí puede ser cualquiera. Puede ser así. Podría ser así. No necesariamente. Vamos a ver ejemplos. Entonces la desviación estándar de la INL es la máxima en la mitad de la escala, justo aquí o justo aquí.
Y ahí la podemos calcular y es un medio sigma por raíz de 2 a la b, entonces efectivamente a más bits, peor. Y aquí hay muchos más detalles. Oye, el paper viejo. ¿Qué estaban haciendo ustedes en 1982? Soy viejo. Yo me acuerdo de 1982. Bueno, ¿y cuál es la resolución alcanzable? Uno hace los cálculos inversos y se llega a estos bits. Entonces, para obtener una INL de 0,1 LSB en el código a la mitad de la escala, entonces, cuando tengo emparejamiento del 1%, puedo llegar hasta 8,6 bits. Qué raro eso. 8,6 bits. Ah, claro, porque sale de esta fórmula. De esta fórmula. Entonces, en el fondo, no puedo llegar a más de 8 bits. Y si quiero 0,5%, o sea, si tengo 0,5% de sigma y quiero llegar a 0,1 LSD máximo, no puedo llegar más allá de 10 bits. Eso es lo que significa esto. Bueno, la producción o el yield, nuevamente tenemos que preguntarnos cuántos DAX cumplen con la especificación para un sigma INL dado del peor código. Es un problema matemático súper complicado. Hay dos soluciones: resolver la matemática. Tal vez hay paper nuevo en esto, pero no lo he visto. Y lo otro es simular. Y yo soy de la idea de, si uno entiende razonablemente bien qué es lo que está pasando, no tiene nada de malo simular. Entonces la regla de oro para una productividad alta, mayor que 95%, la probabilidad de que todos los códigos cumplan la especificación es muy parecida a la probabilidad de que el peor código cumpla con la especificación. Y con eso ya estamos tranquilos. Claro, en este caso el código del medio. Como en el caso de pesos binarios, la INL es igual que en el DAC de termómetro. ¿Por qué? Esta es rara, esta es una pregunta un poco rara. ¿Por qué la INL va a ser igual que en el DAC de termómetro? Vamos a estos monos. La INL tiene que ver con cuánto se aleja esta columna o cualquiera de estas columnas de una curva recta. Da lo mismo si yo conecto estas cosas así o las conecto de esta forma o las conecto de esta forma. Da lo mismo. Igual tengo una cantidad de fuentes unitarias y en su suma se van a alejar lo mismo de una referencia ideal que si las conecto en forma diferente, siempre y cuando tenga la misma cantidad. Entonces la INL no cambia. No cambia. La DNL sí cambia. Ahí depende de la transición, porque el peor caso va a darnos la peor transición. Cuando activo el MSB y apago todos los LSB. Si hago eso, ¿quién me asegura que la suma de estas tres es 7i y esta es 8i? Esta va a tener varianza y estas van a tener varianza. Y si sumamos todas las varianzas, nadie me asegura de que esta va a ser mayor que esta en justo un i. Eso es imposible. Entonces, se pueden hacer cálculos cuando tenemos b igual 12, sigma 1%, se puede llegar a que sigma DNL es mucho más alto, mucho peor que en un DAC de termómetro. Entonces, estos son ejemplos de simulación para 4 bits. Y vemos que el código de la mitad tiene la peor varianza. Estos son más ejemplos de simulación. El código de la mitad tiene la peor varianza. Y la INL se ve fea. Justo ahí tiene un tremendo escalón. Y se fijan que hay patrones como que se repiten. Esos patrones que se repiten me hacen sospechar de que hay una secuencia de códigos que se está repitiendo. Entonces debe tener una arquitectura que tiene una parte binaria en alguna parte. Y efectivamente esto es binario. O sea, uno al ver estas cosas, uno puede hacer algunos supuestos respecto a la arquitectura del compresor. Esta otra ejecución aleatoria y nos dio dos
escalones grandes. Nos dio dos puntos donde la DNL es mala y aquí es mala, pero no es tan mala. Entonces, la DNL máxima no necesariamente está justo en la mitad, probablemente está en la mitad, pero podría no estarlo. Entonces, uno tiene que hacer simulaciones de Monte Carlo, que es ejecutar esto mismo muchas veces. Y si lo hacemos, después de múltiples ejecuciones, obtenemos que esta es la DNL. Aquí estamos superponiendo múltiples ejecuciones. O sea, aquí hicimos una, aquí hicimos muchas. Y esta es la DNL, y si uno saca el valor RMS, ve que tiene esta distribución. Fíjense que estos van subiendo y después van bajando. 32 sigma. Es el peor caso. Y la INL, si uno calcula el valor RMS, da esta curva. Ah, yo vi esta curva en una parte, ¿no? Esta es la que habíamos calculado acá. O sea, este cálculo parece que estaba bien. Muy bien. ¿Qué pasa en un DAC segmentado? ¿Cuáles eran los segmentados? Ah, esos que tenían una parte binaria y una parte de termómetro, sí. Entonces, la INL igual que en un DAC de termómetro, porque da lo mismo como sumo los elementos, siempre se van a alejar lo mismo de una curva ideal. La DNL, el peor caso ocurre cuando el subDAC de LSB se apaga y uno o más elementos del subDAC de MSB se enciende, que es el equivalente al peor caso en un DAC binario, ¿cierto? O sea, es el mismo que para el DNL de un DAC binario con B sub B más un bits. Si hacemos eso y lo metemos en una tabla, llegamos a esta tabla. La INL, el sigma de la INL de la peor transición es aproximadamente esto, que corresponde a este punto de acá. Mientras que la DNL de la peor transición varía. En el caso termómetro es súper bajita. En el caso de segmentado crece un poco. Y en el caso de pesos binarios es pésima. Y el número de elementos conmutados aquí es enorme, aquí es muy bajo y aquí da entre medio. Entonces, esta tabla, por muy simple que parezca, y tiene resultados que son eh, relativamente aproximados muchas veces, nos ayuda a ver los pros y los contras de hacer termómetro versus pesos binarios o llegar a una solución intermedia de segmentado. La INL aquí es muy baja, lo cual es bueno. Aquí es muy alta, lo cual es malo. Pero aquí el número de elementos es muy alto, mientras que aquí es muy bajo. Y este puede que sea el mejor compromiso. Sí, pueden ser distintas, porque la INL de una ejecución tú la obtienes de la DNL de una ejecución, pero la INL en sigma, en desviación estándar, no la puedes obtener de la desviación estándar de la DNL, porque el sigma, la desviación estándar, lo que te da es cómo distribuye, pero el cómo distribuye no, a ver, la ecuación de la INL es la suma de las DNL, hasta la suma acumulada, ¿cierto? De uno o de cero, no me acuerdo, hasta acá, la INL de K era como eso, ¿cierto? Em, Eso se aplica para INL y para DNL, pero no para sigma. Aquí estamos haciendo sigma de eso. Y eso no es lo mismo que sigma de eso. Son, no, porque el sigma está en cuadratura, entonces no, claro, entonces no puedes aplicar esta fórmula para los sigmas. Es muy buena pregunta en todo caso. Sí. Em, Se hacen muchas simulaciones de Monte Carlo. Cada simulación te aporta con un granito de arena en tu información.
O sea, tú tienes que hacer muchas. Si haces pocas no sirve mucho. Tienes que hacer muchas. Sí. Una no te aporta nada. Como vimos acá, una simulación te da esto, otra simulación te da esto, y si tú sacas muchas y las superpones, llegas a cosas como esto. Muy bien, pues. Este es un ejemplo, misma tabla, para B igual 12 bits, sigma U del 1%. 1% puede que sea poco, ¿ah? Cuando uno hace capacitores de 2 femtofarad, 1% puede que sea muy poco, pero anda por ahí, sí anda por ahí. Y tenemos estas sigmas de INL, sigmas de DNL, y tenemos número de elementos conmutados. Y vemos claramente que aquí se ve al tiro, el segmentado tiene un sigma de INL igual que los otros, un sigma de DNL que no está tan lejos de lo otro, y tiene un número de elementos conmutados razonable. Entonces, este es muy alto, ¿cierto? Aunque tiene poquitos elementos conmutados. Yo creo que el segmentado es una muy buena opción. Ya, hablemos de errores dinámicos de los DAX. Ah, porque lo que estábamos mirando ahora eran los errores estáticos, que eran los errores que me cambian la INL o la DNL. Pero los errores dinámicos son los que ocurren cuando está operando esta cosa, cuando conmuta de un punto a otro. Entonces hay algunos que tienen que ver con tiempo de establecimiento finito y el slewing. Constante tiempo RC finita, slewing que depende de la señal. Y eso, por supuesto, al filtrarlo con el filtro de reconstrucción, produce algún tipo de distorsión. Paso o prealimentación, feed-through, acoplamiento entre las señales de conmutación y de salida. Si es que yo le meto un reloj para ir conmutando, ¿cómo ese reloj me afecta a la salida? Puede que haya un acoplamiento capacitivo, ¿cierto? O el paso de reloj, que el reloj se acopla. Glitches, ¿qué es un glitch? Algún tipo de perturbación de corta duración, pero que afecta algo. Eso sería una definición no académica de glitch. Glitch debido a errores de tiempo, por ejemplo, que las fuentes de corriente no conmutan al mismo tiempo, entonces una conmuta primero, la otra después, y algo pasa entre medio. Y esos errores dinámicos generalmente son súper difíciles de modelar. Aquí hay algunas referencias, pero esto no es una lista completa. Échenle una mirada a estos papers. Este es el impulso imprevisto o glitch. La forma de onda de salida del DAC depende de la coordinación de señales de conmutación o timing, o temporización de las señales de conmutación. Ejemplo, considera la transición de LSB a MSB en un DAC de pesos binarios. O sea, si yo quiero, por ejemplo, ya vamos a ir aquí. Si yo quiero pasar de 7 a 8, tengo que apagar estas tres fuentes y encender esta que vale 8, ¿cierto? Y tengo que hacerlo justo al mismo tiempo. Justo al mismo tiempo apago 3 y le meto una y la conmutación es perfecta y suave. Pero eso no ocurre en la práctica. En la práctica pueden ocurrir dos cosas. Que uno apague tempranamente los LSB y encienda tardíamente el MSB. O puede ocurrir que los LSB demoren más en salir de lo que el MSB demora en entrar. Entonces tenemos que la salida, en vez de ser un escalón chiquitito, termina con un tremendo impulso imprevisto, negativo o positivo. Entonces, ¿cómo medimos lo malo que es ese impulso? ¿Cómo podemos buscar una cifra de desempeño que diga lo malo que es el impulso? ¿Cuánto tiempo es? Tú estás hablando, Sebastián dice cuánto tiempo. O la diferencia multiplicado por el tiempo. Exactamente. Renzo décima, porque va por ahí la cosa. El peor caso es calculamos el área. Y esa área la podemos de alguna forma modelar. Peor caso del área, que es proporcional a delta t por 2 a la b menos 1 en el caso de un conversor binario, de pesos binarios.
el área del LSB es proporcional al t, al periodo, para que el glitch sea menor que un LSB. Ya, por favor, ¿cómo eso de un glitch menor que un LSB? Si estamos hablando de que estamos multiplicando tiempo por, por un voltaje, o sea, me da volt por tiempo, esta área está en volts por tiempo, volts segundo, ¿cierto? Una cuestión muy rara. Pero para que eso sea menor que un LSB, un LSB, si es que yo tengo un periodo, K, K más uno y un LSB sería esta área de un LSB. ¿Por qué los voy a comparar? Bueno, porque uno siempre necesita eh, puntos de comparación y digamos que el área de un LSB es como mi resolución más fina que yo puedo tener. Entonces, queremos que, esta es la fórmula, delta t, el tiempo de este impulso imprevisto. Esto nos va a obligar a terminar la clase antes, ¿o no? Hay un elefante en la habitación, hay un elefante en la habitación. Sí, es terrible, quedan 3 minutos. Entonces, el tiempo del impulso imprevisto, wow, picosegundos. Eso es muy poco tiempo. 488 picosegundos no es muy terrible, pero si queremos llegar a 1000 megas, a 1 giga y a 10 bits, necesitamos 2 picosegundos de delta t, o sea, las señales tienen que estar coordinadas a 2 picosegundos. ¿Cuánto es el tiempo de subida, el rise time de de una compuerta lógica? Decenas de picosegundos. ¿Cuánto es el tiempo de operación de un inversor? Si es que yo le meto una entrada y le cambio la entrada, ¿cuánto demora un inversor en darme una salida nueva? Decenas de picosegundos. Entonces estamos hablando de que esta cosa, esto que está acá, que no puedo porque mi lápiz no está funcionando. No, no está funcionando. Bueno, eso que dice 1,5 o 2 son... No, no está funcionando. Gracias. Son imposibles de lograr. Esencialmente son imposibles de lograr. Ah, ahí apareció mi lápiz, pero tiene un tema, es algo que se me rompió en este computador hace mucho tiempo. ¿Ah? Es que está muy viejo, tiene un glitch, sí. Ya, entonces llegar a 2 picosegundos o a 1 picosegundo de precisión en un reloj es muy difícil. Sí, depende de cuánto es tu FSR. Entonces FSR partido por 2 a la B, es el voltaje de un LSB. Sí. Entonces, este es un ejemplo de un circuito comercial. Y, yo veo que esto es un DAC que tiene un clock de entrada, tiene un montón de latches para las entradas digitales que vienen en paralelo, tiene una referencia interna, fíjense, tiene, ¿qué será AVDD? VDD analógico. Entonces tiene que tener un VDD digital. Ahí está. Y no se tocan, esos dos no se tocan. Y este está moviéndose un montón y este está quietecito, parejito. Tiene que entrar. Entonces uno siempre los pone analógico y digital separado, separadamente. Aquí hay switch segmentado. Este es un DAC segmentado. Si uno mira la hoja de datos, aquí se ven un montón de cosas. La salida es de tipo corriente, entonces yo tengo que poner una resistencia entre medio para llegar a un voltaje. Aquí hay tiempo de, ya pues, tiempo de settling, tiempo de propagación de delay del orden de nanosegundos. Rise time, fall time, nanosegundo. ¿Qué será esto? Esto es ruido, pico ampere por raíz de Hertz. Ustedes saben interpretar eso de la raíz de Hertz, que es algo bien raro. Ustedes tienen que elevar esto al cuadrado y eso sí lo pueden llevar a un espectro, porque así como está en raíz de Hertz es como raro. Ejemplo de implementación, aquí hay uno donde hay 63 que tienen todo el mismo peso y esta otra dos que tienen peso binario. Entonces esta tiene 6 bits
termómetro y 2 bits binarios para hacer 8 bits en total. Hace una decodificación en 2 pasos. Aquí está la referencia para que le echen una mirada. Quiero ver si hay un tema que quería ver, pero no tengo aquí. Sí, no está más adelante en la clase. No estaba por aquí. Sí, después lo vamos a ver, pero acuérdense de este número, de este delta t. Llegar a un pico segundo o a 2 picosegundos de precisión en un reloj es muy difícil. Ya, pues, hay un montón de ejemplos, pero dejémoslo aquí, después vamos a hablar de lo que sigue. Estamos un poquitín atrasados con la materia, pero no importa, podemos recuperarla y si tenemos 3 alumnos que vienen a clase todos los viernes para recuperarla, vale la pena venir entonces. Así que eso. Y el resto, solo quiero decirles una cosa.